El suscrito, Elio Fernando Riera Garro, acude en esta oportunidad a solicitar, en representación de la señora Iraida Vanessa Muñoz Arrozpi de Garín, el pedido pertinente de cese de prisión preventiva. De acuerdo al petitorio que ha sido presentado a su digna judicatura, se presenta en función a dos motivos muy importantes. El primero es la carencia de peligro procesal, la inexistencia de fuga y el peligro de obstaculización disipado con el tiempo. Y lo segundo, de acuerdo a la norma regulada, es decir, el artículo 283 del Código Procesal Penal, concordado con el artículo 2 de nuestra Carta Fundamental, por contar con nuevos elementos de convicción que demuestran que no concurren los elementos o motivos que determinaron la imposición de la medida coercitiva de libertad. Además de contar con suficientes arraigos establecidos por ley. Habiéndose desvanecido de esta forma la tesis de obstrucción con respecto a la averiguación de la verdad. Entonces tenemos estos dos elementos por los cuales hemos presentado esta petición a su despacho. ¿Por qué solicitamos la variabilidad de la prisión preventiva? Y el hecho trascendental con respecto a este punto es la sentencia de segunda instancia por la cual se revocó el pedido o el mandato emitido por usted, señorita magistrada. En primera instancia, con respecto al incidente principal, se ordenó comparecencia con restricciones. ¿Qué es lo que sucedió en ese momento? Ministerio Público apela, esto es muy importante para tener claro el marco fáctico y los antecedentes por los cuales hemos solicitado esto. Ministerio Público apela con dos elementos. Está en el recurso de apelación o en la carpeta. No puede ser esto negado por mi colega de autoridad. Uno, con respecto a señalar que la señora Vanessa era enfermera. Hecho falso, equivocado, porque nada a lo largo del expediente logró determinar que era enfermera. O que se presentó como enfermera. Y segundo punto, porque se hizo mención que mi patrocinada se había reunido con sus coinvestigados para realizar actos ilegales que pudieran perturbar el esclarecimiento de la verdad. Entonces, sobre este tema tenemos que tener en cuenta que lo señalado con respecto a la sala del Ministerio Público, con el hecho de que mi patrocinada se reunió con otros abogados, porque la palabra es abogados, es falso. Eso no existe. Nunca se logró determinar lo señalado con respecto a que la señora Vanessa Muñoz Arrozpi se había reunido con abogados para tramar una estrategia legal. Por ese extremo es que se revoca el mandato de usted, señor magistrado. La libertad es un derecho fundamental y puede ser privada en función de causas objetivas y legales, pero no ilegales. Acá la sala dijo de que mi patrocinada denunció, página 16, al señor José Fernando Castañeda Cañuelas por delito contra el patrimonio. Error, pues, se equivocaron. Utilizan las declaraciones de la señora Ana Cecilia. O sea, el análisis para que mi patrocinada se vaya a la cárcel fue pensando que la declaración de la señora Ana Cecilia, quien sí denunció, el análisis de la señora Ana Cecilia fue aplicada para mi cliente. Se equivocaron de declaración. ¿Eso es legal? En la misma línea, sería acto de obstaculización. Es decir, la sala ya considera que la denuncia de mi patrocinada es un acto de obstaculización que no existe. En la misma línea sería un acto de obstaculización. Las reuniones. Nuevamente yo emplazo muy respetuosamente a mi colega con respecto a que se determine cuáles son las reuniones. Dice, las reuniones para coordinar coartadas. Pues la investigada Vanessa Muñoz dijo en una oportunidad que mantuvo reunión con los demás investigados para declarar cómo se quería, para oportunidad en la que dijeron cómo debería declarar, indicándole que debería decir que no conocía a los investigados Pedro Pino y Ochoa.
Después señaló que fue para que se borrara la documentación o comunicación de WhatsApp que se encontraba en su celular. Agrega la sala que la investigada tiene conocidos al interior del hospital Almenara. ¿Quién dice eso? ¿Dónde está? No existe, está en la página 16. La sala utiliza la declaración de la señora Ana Cecilia pensando que es Vanessa y se equivoca. Eso no está en las declaraciones. Y con respecto a las reuniones con supuestos abogados, tampoco. Reuniones, dice. Tenemos que esta investigación más de un año. ¿Cuáles son las reuniones? Fecha, lugar, espacio de tiempo realizado por Fiscalía. No existen, no hay. Entonces, la resolución revocada por usted, señora magistrada, es nula. Por ese extremo. Con respecto a lo señalado, a las declaraciones, a los nuevos medios operatorios, pues sí son pertinentes. Porque lógicamente permiten establecer que no hay ninguna vinculación de mi patrocinada con respecto a los demás para cometer el supuesto ilícito penal. Lo que sí existe y ha sido discutido en su despacho oportunamente fue la comunicación de una amiga. Yo tuve la oportunidad, señora magistrada, de exponerle a usted las fotos, WhatsApp, que tenía la señora Vanessa Muñoz con su amiga, que le pidió que por favor le refiriera la forma de poder llegar. ¿Cómo podía ser? Es una amiga. La amiga la contacta. No es que Vanessa capte. La tesis de fiscalía es que Vanessa capta. Vanessa no capta. Es la amiga quien la busca. Entonces, se equivoca nuevamente con la hipótesis o la teoría del caso vinculada a que Vanessa se dedicaba a captar. Entonces, esa razón, fiscalía no dice nada con respecto a esta sentencia. Mi patrocinada no ha denunciado al señor Castañeda Cañola por temas contra patrimonio. Mi patrocinada no se ha reunido con abogados en diversas reuniones para establecer coartadas. ¿Cuáles son? Y con respecto a que refería a conocer contactos, ¿en qué declaración se establece que la señora Vanessa Muñoz conocía pues al médico internista en la cama número 2 para que lo atienda? No hay, eso no existe. Nuevamente, la sala se equivocó y por eso existe un proceso por prevaricato al utilizar la declaración de la señora Cecilia, que sí la revisamos, coincide con sus hechos. Pero ese análisis de la señora Cecilia, no de mi patrocinado. Los elementos de comisión, de acuerdo al 283, sostienen ello. No fortalecen de ninguna forma la tesis fiscal con respecto a la captación. Todo lo contrario, debilitan. Porque se acredita que Vanessa no captaba. Con respecto a los arraigos, ¿qué más decir? Si su despacho en un momento determinado del tiempo identificó que habían arraigos y que los elementos de la prisión preventiva tienen que ser copulativos, todos, no solamente uno, no solamente dos, y se otorgó en ese momento decirle a la fiscalía, acredíteme que se unen todos los requisitos, no se cumplieron. Si en ese espacio de tiempo no se cumplió y esta defensa presentó el recurso de apelación, siendo documentos notariales, con fecha cierta, designados contratos, ¿cómo es posible que la sala ni siquiera se haya pronunciado en nada con respecto a este tema? En nada. No se pronunció. No hay nada acá con respecto a todos los elementos que ya le he presentado en este pedido de sesión, nada con respecto a ese contrato. No le resta validez ni eficacia probatoria. Entonces, el 283 está cumplido. El tema de los arraigos también está cumplido. Y con respecto al tema de que la señora no se ha puesto a derecho, por eso es evidente. ¿Quién se puede poner a derecho con una resolución judicial que es ilegal? La acabo de leer, página 16. Por eso la resolución, por eso el proceso por prevaricato se ha omitido y está en trámite. Si no hubiera sido rechazado, hubiera eliminado. Y sigue en trámite. Son elementos falsos y mi colega, por más que los esfuerzos que haga, no va a poder batirlos en la página 16. Para finalizar, y no menos importante, una decisión trascendental de esta naturaleza es que mi patrocinada brindó las declaraciones en función a una conducta procesal idónea. Mi patrocinada brindó toda la información relacionada a este caso. ¿Y qué es lo que recibió? Pedido de prisión preventiva. Un aspirante colaborador eficaz. ¿Qué nos dice Fiscalía con respecto a que no han atendido los 6 escritos o 7 escritos? Porque yo le tengo que responder a usted en 48 horas en mi tutela de imputación. ¿Cuál es la disposición de Fiscalía que van a atender? No, pues no corrigen la imputación. En la imputación de formalización señala que mi patrocinada es colaborador eficaz con hechos corroborados. Eso podría ser denunciado hasta penalmente. Eso es corroborado. ¿Cómo en función de una imputación equivocada
no quiero decir dolosa, equivocada, apresurada, se puede meter a la cárcel una persona. Y bajo esa tesis nos sostienen por qué no se ha puesto derecho. Tampoco nos ha dicho el día de hoy por qué han colocado en la imputación de que la señora Vanessa Muñoz es colaboradora eficaz, cuando nunca pasó un incidente judicial, cuando nunca se cerró ese cuaderno. ¿Por qué motivo la han incorporado en esta disposición, pese a que usted, en otra tutela, a otra defensa técnica, ordenó que la corrija? Entonces tenemos 7 escritos con respecto a este tema pidiendo, por favor, aclaren. No lo van a hacer, porque tendrían que decir me equivoqué, tendrían que decir que la imputación está mal, y se les cae, lógicamente, todo el marco fáctico de imputación. Seguimos esperando y esperaremos a que respondan. Yo le tendré que presentar a usted los 8 escritos, 7 y 8 el día de hoy que presentaremos a Fiscalía. Y para finalizar, lo cual es muy importante, y hago referencia nuevamente a este punto. Solicitamos que sobre toda decisión judicial, porque la decisión judicial de usted fue acertada y conforme a ley, se tome en cuenta, como dice la Constitución, la aplicación del principio del interés superior del niño. Tenemos una madre de familia alejada de 3 niños, más de 1 año. ¿Qué perturbación probatoria podría hacer la señora Vanessa? No hemos hecho nada. No hemos presentado absolutamente nada pese a las demoras y deficiencias de fiscalía. ¿Qué perturbación se puede hacer? No habría una posibilidad de variar por una situación jurídica distinta, detención domiciliaria, comparecencia con restricciones, una caución elevada, que permita que esta madre pueda estar con su hijo. Por todo lo expuesto, y estando a que la Fiscalía no ha logrado rebatir los puntos señalados sobre el cuestionamiento de esta resolución de sala, que es nula, sobre la falta de respuesta a la imputación, sobre la valoración de los nuevos elementos, según el 283, y los medios probatorios presentados para determinar los arraigos, que en demasía complementan la resolución ya judicial de usted, solicitamos que se declare fundada en todos los sistemas con nuestra petición. Muchas gracias.